Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi clase. Mi nombre es Anel Sosa y en este video lo que vamos a ver es la construcción de tablas de frecuencias. Vamos a ver un ejemplo en el que no se requieren intervalos y vamos a ver otro ejemplo en el que sí se requieren. Vamos a ver todo el procedimiento para poder construir todos estos intervalos. Empezamos con un ejemplo en el que te voy a mostrar sin intervalos. La consideración que debes de tener es que el tamaño de la muestra es finito y el número de datos diferentes es pequeño, es decir, no hay mucha variedad entre los datos. Y vamos a considerar pequeño cuando hablemos de 10 o menos. ¿Okay? El ejemplo es este, dice, cierta universidad realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual de sus alumnos, para lo cual aplicó un examen a un grupo de 20 alumnos. Esto es el número de datos que tenemos, escogidos al azar, obteniendo los siguientes resultados. Y observemos que en los resultados no son como tan diferentes, ¿sí? Aquí te los muestro un poquito más adelante ya ordenados, que normalmente se hace de menor a mayor. Y ya ordenados nos podemos dar cuenta que hay 1, aquí hay otro 2, 3, es el de 112, 4 es el de 119 y 5 más. Son 5 nada más diferentes. A pesar de que son 20 alumnos o 20 datos, nada más tenemos una variedad de 5 diferentes. Entonces, simplemente lo que se hace es que cada dato distinto, pues es uno de mis valores en la variable, y lo que voy a hacer es registrar las repeticiones. ¿Cómo se hace ese registro de repeticiones? Pues lo que vas a hacer nada más es ir contando ahí cuántos son y pues ya tendrías tu tabla de frecuencias. Verías, por ejemplo, para 106, yo cuento aquí 1, 2, 3 de 106, lo puedes ir registrando como líneas así, 2, 3. Para el 109, a mí serían, este es 1, 2, 3, 4 y 5, que también lo puedes hacer con líneas verticales, y cada una pues completa, por ejemplo, la quinta la podrías marcar así, para hacer que sea más fácil de contar. Para 112, incluso aquí también las puedes marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí serían 5 y 2 más, son 7, 119 son 2 y 124 son 3. Entonces ahí estaría tu tabla de frecuencias. Estas repeticiones pues para nosotros serían nuestra frecuencia absoluta, que lo puedes cambiar a dígitos, ¿sí? Este sería entonces un ejemplo para cuando no se necesitan intervalos. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que sí requiere pues de más trabajo. Ok, vamos a ver primeramente la parte como teórica. Este es un ejemplo con intervalos. ¿Cuándo lo vamos a trabajar? Bueno, pues también cuando tenemos una muestra considerablemente grande y cuando hay mucha variedad en nuestros datos numéricos. Y hablando de mucha variedad, pues ya podríamos hablar de 15 o más. Esto se conviene a agrupar en datos. Imagínate que tienes 20 datos diferentes y entonces tendrías que organizarlos como en 20 columnas, y quizá no sea muy conveniente si es que nada más tu muestra era de 20 y siendo todos como diferentes. Entonces, por eso es que se utilizan los intervalos. Por eso entonces también lo que vamos a hacer es ver cómo se construyen. Los intervalos de clase son los que se agrupan y ordenan los valores observados. Cada uno de estos intervalos está delimitado o acotado por dos valores extremos que les vamos a llamar límites, ¿sí? Entonces, cada uno de nuestros intervalos va a tener dos límites. Uno que le vamos a llamar límite superior y otro que le vamos a llamar límite inferior. Aquí más adelante te los menciono otra vez. Te voy a ir marcando los pasos a seguir para la construcción de estos intervalos.
Número 1 es determinar la cantidad de intervalos apropiados. Hay una ley, una regla de Stokes cuya expresión es que K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de base 10 del tamaño de la muestra, ¿sí? Pues la verdad es que yo he visto que es poco utilizado, pero bueno, este te lo presento. Eso es una manera de calcular el número, repito, el número de intervalos. Otra forma es una regla, es la de Bellman, que establece que el número de intervalos se obtiene con la raíz cuadrada del número de datos, ¿sí? Aquí me faltó el signito de la raíz cuadrada del número de datos. Y es recomendable para tamaños de muestra pequeños, ¿ah? Normalmente, bueno, a lo mejor en algunos sitios que sí trabajan con muestras muy grandes, que sean mayores a 50, pues sí utilizarán esta regla de Stokes, pero si tu tamaño de muestra es de 50 o menos datos, pues entonces fácilmente la raíz cuadrada de n, ¿vale? Entonces ese sería nuestro primer paso para calcular el número de intervalos. Vételo apuntando, ¿eh? El segundo paso es calcular el rango de los datos. El rango se calcula como la variedad que hay en los datos y simplemente es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Entonces es el valor más grande entre el valor más pequeño. Aquí no se observa muy bien, pero esta es una M minúscula. Perdón por el cambio. Voy a ponerle M minúscula aquí. Y esa diferencia te va a decir cuál es el valor más grande, cuál es el valor más pequeño, y al restarlos te va a decir qué tan variados están, ¿ok? El tercer paso que vamos a utilizar es obtener algo que se llama amplitud o anchura de ese intervalo. Este es importante que lo calculemos y que sea constante en toda nuestra tabla. Y lo vamos a obtener dividiendo el rango que acabamos de calcular entre el número de intervalos, entre el primero que calculamos, que fue el número de intervalos. ¿Okay? Lo representamos por la letra AC o AC minúscula, ¿sí? Y entonces así lo vamos a calcular. Esos son tres valores entonces que yo necesito para empezar con mi tabla de frecuencias. Me voy a ir directamente a un ejercicio y sobre ese voy a explicar el procedimiento para llevarlo a cabo. Bien, el ejemplo es el siguiente. Dice, un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de las velocidades en kilómetros por hora registradas por 30 vehículos en el trayecto de Hermosillo a Ares, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para una carretera. La muestra arrojó los datos siguientes, y esto que observamos son nuestros 30 vehículos a los cuales se les registró su velocidad en kilómetros por hora. ¿Okay? Entonces, bueno, observemos dos cosas. Una, pues que el número de datos que tenemos es 30, y si es así, lo más conveniente sería utilizar la regla de Bellman, que es para cuando tenemos un tamaño de muestra pequeño menor a 50. ¿Sí? Entonces lo calcularíamos como la raíz cuadrada de 30 y eso nos daría el número de intervalos. Ese va a ser nuestro primer paso. Entonces, pues, nuestro número de intervalos, que es la raíz cuadrada de n, sería la raíz cuadrada de 30, te da 5.47. Esto bien lo puedes redondear, ya sea a 5 o a 6, ¿sí? La verdad es que está como muy cerca de la mitad. Yo sugiero que cuando pase de una parte decimal, ya lo lleves hasta el siguiente entero. No es como un redondeo normal que estamos acostumbrados.
pero bueno, a mí me ha funcionado bastante bien. En todo caso, si utilizas 5, aquí no habría ningún problema. ¿Okay? Este no es un error grave, digámoslo así. Ok, nuestro segundo paso es calcular el rango. Y el rango va a ser el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Ese va a ser nuestro rango. Y el valor más grande que tenemos nosotros es el de 120. ¿Sí? Pues revisando ahí nuestra lista, el valor más grande es este de 120 y el valor más pequeño es el de 90. Entonces simplemente restar estos dos y ese sería, nuestro rango es 30 entonces. ¿Okay? Y lo último que tenemos que calcular es el ancho, la amplitud o anchura, y este simplemente se hace dividiendo el rango entre el número de intervalos, que son estos 30 entre 6, ¿sí? Y me da a 5. ¿Okay? Estos tres son los que vamos a utilizar. Fíjate que si aquí en el intervalo hubieras utilizado 5, pues 30 entre 5 te da 6. Entonces, sería como poca diferencia. Vamos a armar los intervalos para que veas cómo lo haremos. Y lo que se hace es, bueno, este me dice el número de intervalos. Yo los puedo identificar con la letra A, B, C, D. Déjame cambiar un poco de color. Ya les he cambiado de color aquí y aquí voy a tener 6 intervalos, o sea, debo de tener 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son mis 6 intervalos. ¿Vale? Me conviene también tener mis datos ordenados, entonces los voy a escribir ordenados acá en la parte superior. Ahí los voy a escribir. Bien, entonces ya he anotado en la parte superior todos mis 30 datos, pero ya los tengo ordenados. Cada intervalo tiene dos límites, eso lo habíamos mencionado antes. Algo que yo llamo límite inferior y límite superior, donde empieza y donde termina. ¿Sí? Algo que recordarás en tus clases de precálculo son esto de los intervalos cerrados y abiertos. Un intervalo cerrado pues es cuando te incluye al valor y un abierto es cuando casi llega a ese valor. Espero que lo recuerdes. Entonces aquí vamos a tener el límite inferior. ¿Dónde van a empezar mis datos? Pues yo observo mi lista y en mi lista yo puedo ver que mi primer dato pues es ese 90. ¿Sí? Entonces mis intervalos tienen que empezar obviamente 90 y acabar en el último dato, deben de incluirlo y acá está el último dato. Entonces este es el valor menor, que también lo puedo observar aquí en el rango, son esos 90 y ese va a ser mi límite inferior de la primera clase. Ahí voy a empezar y aquí le voy a poner este corchete que recordará su uso. Luego aquí lo único que tienes que hacer es aplicar la anchura o amplitud que ya calculamos que vale 5, entonces 90 más 5 pues son 95, ¿sí? Luego estoy anotando ahí como mi código, ¿vale? Y este lo vamos a dejar con paréntesis y entonces en nuestro siguiente intervalo va a ser 95, que ahora sí lo voy a incluir a. Y una característica sí bien importante de todos nuestros intervalos es que la amplitud debe ser exactamente la misma para todos los intervalos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vas a estar sumando aquí este mismo valor. Entonces también le sumo 5 y ahora estaría llegando pues a 100 y también sería paréntesis. Ahora en el siguiente, ahora sí lo incluyo el 100 y llegaría a 105. El siguiente será de 105 a 110. Como ya viste, pues ya es muy sencillito, ¿sí?
el otro será de 110 a 115 y el último es de 115 a 120, pero ojo, aquí le vamos a poner corchete porque sí debemos de incluir a ese 120. ¿Ok? Ahora, no menos importante, lo que vamos a hacer es calcular, bueno, anotar aquí nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, revisa en tu lista del 90 hasta casi el 95. ¿Qué datos son? ¿Sí? ¿Cuántos datos son? En realidad, nada más voy a contar a estos dos, ¿sí? Porque el 95 ya se incluye en el siguiente intervalo. Este ya queda acá, entonces solamente me quedan dos para el primer intervalo clase. Bien, luego del 95 hasta, digamos, casi el 100, va a ser hasta aquí, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Esa es mi frecuencia absoluta. En la siguiente sería hasta casi 105. Entonces ya el 105 que está acá abajo, este ya no. Entonces serían los que están acá arriba nada más, que son los 4 cienes y un 104 son 5. En el siguiente será de 105 hasta casi 110, entonces será aquí. Nada más son 4. En el siguiente de 110 a 115 o casi 115, que será hasta aquí. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último, ahora sí llego hasta el 120 y obviamente tengo que haber incluido todos mis datos. Y si los cuentas, pues son 5. Esto es la frecuencia absoluta. Aquí lo que tendrías que rectificar, pues es que la suma de tus frecuencias absolutas, pues si te dé tus 30 vehículos. Yo te invito a que hagas este mismo ejercicio, pero hazlo usando, en lugar de 6 intervalos, utiliza 5, ¿vale? Y pausa tu video y ahorita regreso con la respuesta a ver si llegamos al mismo resultado. Bien, pues así es como quedaría con 5 intervalos. Entonces, si aquí el redondeo lo hago pues normal, dejando a 5 el número de intervalos, el rango pues es el mismo valor de 30, la amplitud cambiaría porque sería 30 entre 5 me da 6, esa es la amplitud o anchura, y entonces cuando tú construyes tu intervalo, pues igual empiezas en 90, pero hace ratito le sumamos 5, ahora le estaríamos sumando 6, ahí queda mi paréntesis, y en el siguiente empiezo con el corchete de 96, más 6 más, son 102, de 102 a 108, 108 a 114 y 114 a 120. Como puedes ver, la característica más importante de construir los intervalos, igual que en el ejercicio anterior, es que siempre llevan la misma amplitud. Este ejercicio es con 5 intervalos, el anterior era con 6. No importa cuál de los dos son correctos, ¿sí? Y los dos te van a servir para poder después construir tus gráficas. Ya nada más repasamos que la frecuencia absoluta, si es de 90 hasta casi 96, llegaría entonces hasta el 95, ahí son 4 datos. El siguiente ahora sí incluye el 96 hasta casi el 102, entonces me quedaría simplemente hasta el 100. Y si cuentas ahí son 10 datos. El siguiente es de 102 hasta 108, pues entonces incluye 104, 105, 106 nada más. 108 ya no porque va en el siguiente. Hasta 114, hasta casi 114, entonces por eso nada más 108, 111 y 112 son 4 datos. Y pues en el último intervalo, que es de 114 a 120, recuerda que terminamos con corchete y ahí incluyes pues tus 8 datos, de tal manera que puedes rectificar que la suma de tus frecuencias absolutas debe ser igual a 30, ¿sí? Que son los datos que teníamos en este ejercicio. Pues espero que este
video te sirva para hacer tus ejercicios y que tú puedas construir los intervalos para cuando te dan así una lista de datos sin agrupar. Cuídate mucho, nos estamos viendo hasta el próximo video.